Ahí ya, arrancó la grabación. ¿Listo? Entonces, volvamos otra vez a hacer la presentación. Vamos por acá. Y aquí. Bueno, ahí me están escuchando y se está viendo la presentación. Sí, muchas gracias. Correcto. Entonces, esa parte ya queda listo. Listo. La intención es mirar un poquito qué es un cuento de hadas, porque eso tiene otra mirada quizás, porque hay muchas formas de interpretar pues, un cuento, ¿cierto? Y depende del abordaje que se le dé, pues tiene una manera de ser, ¿cierto? Sí es, incluso hay experiencias muy interesantes. Hace unos años se sacó un libro de cuentos de hadas analizado desde un punto de vista jurídico, ¿cierto? Todas las claves de ley, de norma, las estructuras paternas, maternas, las normas que se extraen en los cuentos y a partir de un estudio, digamos, de abogacía. Pues ahí, entonces, la cosa, digamos, que da un recurso que uno puede entender un poquito desde ahí muchas cosas, ¿ok? Primero porque los cuentos de hadas tienen una larga tradición de estructuración, ¿cierto? Y esas estructuraciones se considera que son orales o que en su momento fueron orales y que en un momento dado, pues, los hermanos Grimm sobre todo y otros en el periodo, supuestamente lo recolectaron ellos. Eso es un supuesto, ¿cierto? Porque los hermanos Grimm hicieron un corte de esos cuentos y fueron modificándolos de acuerdo al público. El primer libro que salió de los hermanos Grimm no se vendió nada, por lo grotesco, fuerte, cargado de simbolismos, que era muy difícil, y solamente hace unos 3 o 4 años sacaron esa publicación. Nunca la publicaron ellos, pero se salió, ¿cierto? Y se llama Cuentos de los Hermanos Grimm, como los hermanos Grimm nos lo contaron, ¿cierto? Entonces esos cuentos tienen unas estructuras, por decirles de algún modo, hay uno que es el típico de la Bella Durmiente, por ejemplo, y básicamente lo que ocurre es que ella está dormida, es violada cuando está dormida y la despierta el padre. Esa era una de las versiones que los hermanos Grimm originalmente tenían. Entonces, tenía muchos contenidos que fueron vetados, que fueron sacados, en fin. Entonces, de algún modo entendemos un poquito el contexto. Y los hermanos Grimm no son ellos los que recopilan, sino que son 2 o 3 mujeres que son contadoras orales a los que ellos exprimieron, sacaron toda la información. Entonces, en el fondo, ni siquiera ellos escribieron esos cuentos, sino que son 2 o 3 personas, mujeres sobre todo, que tenían esa tradición oral y mantenían de algún modo el trayecto de sus cuentos. Entonces, de entrada es complejo el tema, el campo es amplio y tiene muchos elementos. Se pueden analizar lingüísticamente, eso ya lo sabemos, por ejemplo, con Vladimir Pro, por ejemplo, las claves del cuento, como las analiza él, que son como no sé cuántas, 60, algo así, un montón de categorías de cómo se interpreta. Lo que ocurre es que hay un cambio también, pues como en distintos, digamos, factores cuando la psicología lo asume, ¿cierto? Asume el cuento de hadas, y ahí es donde entraría un poquito la definición que yo les voy a dar, ¿ok? El cuento de hadas es, para los clínicos, es la entrada a comprender la interpretación de los sueños, ¿ok? Porque la forma como se interpreta un poco el sueño tiene mucha cercanía al modo como uno acompaña a un paciente para que sea él quien interprete y que se acompañe con alguna interpretación con un paralelo como tal, ¿cierto? Entonces los sueños, en ese caso los sueños tienen una particularidad porque uno dice, entonces el sueño se parece al cuento, ¿cierto? O realmente los temas humanos han estado tan presentes durante tantos milenios que en el sueño se manifiestan muchas veces temas que tienen que ver luego que la persona lo contó, se lo narró a otro, le pareció interesante la narración, lo fue transmitiendo y se fue dando como un proceso ahí. Esa es más o menos una de las teorías que se plantea, ¿cierto? Algunos hablan de que el cuento de hadas es una, digamos en cierta forma, una degradación del mito, cuando las culturas fueron invadidas o perdían la capacidad de poder afrontar culturalmente una invasión, entonces sus mitos, sus historias iban armando con otras que traían, se perdían, lo que pasa normalmente cuando recibimos migración o cuando recibimos gente o cuando se reúne gente también por el tema de la guerra, de las invasiones, en fin. Entonces, esa es otra línea que se ha investigado, ¿cierto?
¿Por qué hablo un poquito de la psicología entonces? En el caso de la psicología analítica, más ligada un poquito a Jung, sobre todo a una de sus pupilas, que es María Franz, que creo que es de algún modo la que más trabajó esos elementos. Jung trabajó algunos cuentos, pero Franz es una mujer que trabaja este elemento desde un punto de vista filológico y luego al hacer la formación analítica, psicológica, empezó a tener también esa experiencia como cruzamiento entre ambos elementos. Entonces, cuando ellos plantean el cuento es como una manifestación de esa parte inconsciente y que básicamente deja residuos de cómo ver procesos psicológicos. Entonces, uno puede ver que un paciente te cuente que de pronto soñó que la mamá la estaba poniendo a hacer muchas cosas en la casa, ¿cierto? Y que no le daba tregua y que la mantenía hostigada. Uno entiende, bueno, estoy ahí haciendo una clave con él y no estoy charlando con ese sueño, es real, ¿cierto? O un paciente te puede contar un poquito como un sueño donde hay una carencia absoluta, no hay nada para comer o hay escasez, en fin. Entonces uno empieza a encontrar que hay unos símbolos particularmente reiterativos que aparecen tanto en el sueño como también luego en las narraciones. Entonces se empieza a ver como unos paralelos entre la narración que se da en los cuentos y lo que ocurre en los sueños. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a tener más conocimiento de cuentos, tiene más ecos de eso, ¿cierto? Cuando el paciente te cuenta, este paciente me está contando una historia que ya se contaron muchos humanos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos unas formas de entender ahí el cuento como tal. Entonces, el cuento es la particularidad de la interpretación, pues abarca unos elementos, pienso yo que sencillos, otros un poquito más complejos. Vamos a mirar un poquito ese modo de abordaje del cuento. ¿Es claro ese punto digamos, de la explicación del cuento más o menos? ¿Se entiende? Ok. Si hay alguna pregunta, pues lo pueden hacer también por el chat. Pueden abrir micrófono y me interrumpen para si hay alguna pregunta. Entonces, continuamos ahí. Básicamente, ahí, estos son los 4 elementos que se plantearían para uno entender un poquito el cuento y de pronto empezar a entender un poquito los sueños. ¿Ok? Entonces, lo primero es considerar el número de personajes presentes al inicio del cuento, ¿cierto? Y al final. ¿Por qué? Porque al principio hay que falta la mamá, por ejemplo, en Hansel y Gretel, por la pérdida de la mamá, ¿cierto? Entonces luego el señor se casa con una madrastra muy rápidamente, habla de un hombre con duelo, va veloz, no quiere quedarse muy solo con los hijos, tampoco quiere quedarse solo, pero tampoco tiene nada que ofrecer. Entonces empieza a haber un tema fundamental ahí. Entonces, ese primer elemento, hablaríamos de cuántos personajes hay al inicio, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cuál falta. Y ahí ya nos da una clave fundamental, que es cuál es el conflicto que va a tratar este cuento, lo femenino. ¿Dónde hay carencia ahí? Lo materno, ¿qué queda faltando? ¿Qué queda en hueco? ¿Cierto? Ahí empiezas a notar dónde va a haber la evolución del cuento, ¿cierto? Entonces el cuento atraviesa y empieza a tratar de reestructurar lo ausente al inicio. Entonces, si nos damos cuenta, ambos personajes en Hansel y Gretel, que es 2 personajes, diríamos que están muy complementarios, como un masculino y un femenino jóvenes, que pueden ser complementarios y se colaboran, pero los 2 tienen que enfrentar la figura materna de una manera más terrible, pero en 2 formas distintas. Lo que hace Hansel es muy distinto a lo que hace Gretel, incluso Gretel pasa de una posición pasiva, que al principio Hansel es el activo frente a poner las piedritas, moverse, hacer la estructura para poder librarse de la primera salida, y luego la segunda salida ya no puede porque pues el material que usa es muy endeble, se lo comen los pájaros, en fin. Entonces eso produce un efecto que es interesante, que es quien repite formas de procesar y de enfrentar un conflicto y le agota. Se vuelve primero es piedra y te funcionó, pero luego es un pan que se lo traga cualquier cosa, entonces no te funciona y ahí aparece nuevamente el conflicto. Entonces, luego se dan cuenta que Hansel esa actividad es más activo y cuando Gretel le corresponde, ya tiene que hacer una posición más activa. Entonces, ayuda un poco a Hansel, tratan de hacer la triquiñuela, en algunas versiones es la colita de un ratoncito que le asoma, el huesito, ¿cierto? Entonces, de algún modo esas triquiñuelas, Hansel
tiene que volverse un poco más pasivo, recogido, más introvertido y tiene que actuar más desde una sagacidad. Mientras que Gretel tiene que actuar más de cómo moverse en la cocina y hacer cosas allí hasta que ella es la que realmente hace la triquiñuela también para que ambos puedan eliminar a la madre en ese sentido, a la abuela, pues como una madre terrible, pues representada en la bruja. Entonces, ¿qué ocurre ahí en ese sentido? Entonces, encontramos como el cuento tiene unos personajes al inicio y unos al final. Al final hay un retorno, a partir hay muchas versiones, Hansel y Gretel pasan en una ave por el río, hay otras versiones que básicamente llegan a la casa y la pregunta es por qué no hay otra madrastra, ¿cierto? Ya murió, parece ser. En algunas versiones aparece el padre cultivando la tierra, que eso es un símbolo importante. El hombre asumió quizás la soledad, se cultivó, trató de trabajar eso más para fortalecerse como persona y acompañar a sus hijos, en fin. Entonces al final encontramos una transformación. Entonces el cuento nos muestra todo un trayecto como tal. Digamos, Madre Invierno es digamos, una parte muy similar, pero tiene otros componentes simbólicos, ¿cierto? Es una chica muy particularmente mimosa, ¿cierto? Que más de nada, perezosa, y la otra que es la hijastra, ¿cierto? Maltratada, la ponen a trabajar, en fin. Entonces, aparece un elemento como tal y muestra una faceta de cómo cuando la madre es demasiado laxa, cuando es demasiado, que no pone límites, que no, pues genera un tipo de comportamiento laxo, puede producir un efecto también de pereza, dificultad de trabajo, dificultad de concentración. Entonces son factores psicológicos que se van viendo en el cuento, de acuerdo al inicio del cuento y a lo que vaya desarrollando, ¿ok? Luego entonces exponemos el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que está presentándose o el conflicto popularmente, ¿cierto? Pueden haber varios conflictos de acuerdo al momento del cuento, ¿cierto? Al inicio de Hansel encontramos una gran carencia, ¿cierto? Que también representa quizás esas hambrunas y esas dificultades económicas en esos periodos, digamos, 1700, 1800, que era pues como el periodo que están estos cuentos más activos, o antes esas tradiciones también de no tener un recurso y que los hijos terminaban siendo, digamos, difíciles de criar. Entonces, más allá de eso, también representaría una escasez dentro del ambiente familiar, ¿cierto? Donde no hay suficiente estímulo, no necesariamente escasez material, ¿cierto? Hay falta de estímulo, falta de cuidado, descuido, negligencia, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos se representan como una aridez, como una escasez, como que no hay un recurso para que se alimente uno y crezca más adecuadamente frente a la realidad. Entonces, quizás ahí el conflicto de Hansel arranca ahí en esa carencia y vamos notando otros conflictos, porque mira que en la casa de la abuela había la abundancia, ¿cierto? Y miraríamos un poco atraídos por esa abundancia, por la casita de chocolate, entonces apareciera un elemento abundante, pero abundante donde ellos aprendieron que tienen que no ceder a esa abundancia. Si Hansel le cede, ¿a cuánto se habría comido la bruja antes de ellos? Es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, si él le cede ante eso, ¿cierto? De algún modo también ahí hablaríamos de comportamientos donde alguien viene de mucha carencia, que sucede mucho, gana un poco de dinero, en lo que es, se pierde en eso, ¿cierto? Termina no sabiéndolo manejar. Herencias que recibe la persona y no se le va como agua, ¿cierto? Porque no aprenden, no saben cómo manejar o estructurar ese nuevo recurso que llega, ¿ok? O, en cierta forma, la dificultad de aceptar el propio recurso. Cuando se crece en un ambiente tan hostil, tan seco, hay mucha desconfianza sobre la seguridad personal y llega uno a un momento donde no entiende si uno tiene o no talento. Y le pueden decir de frente, las personas, vos podés, vos no la cree. Esa implicación habla de esa dificultad y una carencia, en cierta forma, de aprobación, de cercanía de esos padres. Entonces, si se dan cuenta, no puede terminar de acuerdo al cuento con un conflicto. Y ese conflicto se desarrolla dentro de todo el proceso del cuento hasta finalizar. Ahorita vamos a hacer un poquito más de precisiones, más o menos qué conflictos hay, como la charla es más bien corta, más introductoria que realmente pues, concluyente, pero la idea es entender un poquito como el enfoque de la psicología analítica de los cuentos.
Luego entonces se mira un poquito como la peripecia o el modo breve o largo como se producen altibajos en el relato y lo que va modificando como tal allí. Mira, por ejemplo, hay una parte de cómo cambia en el caso de Madrid Invierno, ¿cierto? Es un cuento interesante porque de entrada nos está mostrando una escena posiblemente de autoagresión, ¿cierto? Si se dan cuenta, ella en medio de esa desesperación cuando daña el hilo, ¿cierto? Que sangra, y ella trata como de solucionar eso, pero termina arrojándose de cabezas a algo, ¿cierto? Y hay una dificultad también para entender un poquito la forma como ella está llevando esa situación de su familia, una constante desvalorización, una constante persecución, una constante, genera una sensación de que uno no vale o que no sirve o que estorba. Entonces puede producir un efecto de autodestrucción y puede que no se manifieste con suicidio, puede manifestarse con somatización, con enfermedad física, con una dificultad constante de saberse seguro, de poder entender cómo actuar frente a la realidad. Entonces, en este personaje logra ese proceso de hundirse a lo profundo, ¿cierto? En este pozo, y en ese trayecto, pues se encuentra con una madre que es todo lo contrario, probablemente su propia madrastra en ese caso, y probablemente también una gran carencia de su propia madre biológica, ¿cierto? Y esta madre invierno, pues le da una profunda conexión, pero también hay que entender los ritmos de ese proceso. Cuando la paz es muy buena, uno también tiene que entender que eso puede llevar a una sobreprotección, a una cosa excesiva. También hay que aprender a frustrar, a poner unos elementos de que la persona toque la realidad. El sueño nos cuenta, nos muestra eso, los efectos. Si se ve en la chica melindrosa, ¿cierto? Que no hace nada, notamos el punto del esfuerzo, la continuación de ese proceso de la chica, no recuerdo cuál, bueno, no me Hildegard, creo que la llaman un poquito, bueno, no sé si alude un poquito a la mística, a la mística Hildegard. Pero el punto sería cómo ver esa transformación en esos opuestos, ¿cierto? Nos está mostrando que en un plano se está dando una mujer que sobreprotege a su hija y esa hija se vuelve inútil. O sea, no sabe cocinar mínimamente, no sabe defenderse mínimamente. Si muere la madre, pues aparece una gran dificultad. Y a veces, en muchos casos, cuando sucede eso, es gente que es capaz de despertar, como que eso los despierta. Dependieron toda la vida de alguien, ¿cierto? Se encargaron de cuidar a mucha gente. Y llega un momento donde eso se rompe y les toca asumir posiciones para vivir. Mujeres que perdieron esposos para poder asumir, digamos, ciertos procesos de vida. Entonces, hay ese contraste entre los dos opuestos. Abajo se está dando una transformación de esta chica que se afirma y entiende que esa bondad de la madre nieve, que es terrible porque su forma es terrible, y extralimitar su forma, esta mujer sabe el ritmo de esa situación y llega un momento donde esta niña ya es capaz de salir al mundo. Puede volver a donde la maltratan, puede volver donde puede enfrentar. Cuando yo atendí niños, que ya no volví a atender niños, yo sabía que tenía que ayudarles para enfrentar el contexto que tenían que lidiar. Yo no podía hacer nada distinto a eso, ¿cierto? Enseñarles a poder sobrellevar lo que ocurría, porque en el fondo quizás sus padres no iban a cambiar, el contexto no iba a cambiar. Entonces muchas veces esas formas ayudaban a que el niño pudiera enfrentar esa situación. Darle un espacio bueno a una persona es darle la opción de que esté tranquilo, se relaje, tenga un conocimiento de sí y pueda más adelante enfrentarse poco a poco a esa situación. Y en ese sentido, ahí muestra un poquito la madre invierno, darle esa contención, darle ese espíritu de tranquilidad, de ritmo, organizarla, ¿cierto? Cuando uno ha sido maltratado en la infancia, le cuesta mucho la concentración, el orden, resiste mucho a esa organización del día, le cuesta mucho poder aclarar los pensamientos, poder asentarlos, procrastina, se salta cosas porque hay emocionalmente lo invade mucho más la emoción y le cuesta mucho esa parte de organización. Poco a poco, ayudar a alguien en esos ritmos ayuda a que pueda entrar en esa consonante, ¿ok? Entonces el cuento nos está mostrando esos dos opuestos
Y ahí podríamos hablar un poquito de lo que les planteaba como los cambios, ¿cierto? Mostrando los cambios que produce el cuento de acuerdo al elemento que encuentren a interpretar. Yo estoy cogiendo algunos conflictos y haciendo unas generalidades, pero el tercer punto sería encontrar cuál es el conflicto. Vemos en Hansel y Gretel una carencia que luego se va a un opuesto, que es la opulencia, y tiene una resolución compensatoria. No puede irse, básicamente si se van a una situación al otro lado, pasar de la carencia a la plenitud, también implicaría la capacidad de cómo conservo lo que he podido lograr. Hay gente que empieza a desarrollar miedos a perderlo todo cuando ganan terreno, cuando ganan dinero, cuando ganan aspectos incluso de profesionalización, de un trabajo. Tienen temores a esa pérdida porque implica desentender un poquito los opuestos. Todos en algún momento tuvimos y en algún momento podemos no tener. Y esos opuestos, el punto es que no nos perdamos nosotros en la pérdida, ¿cierto? Nosotros sintamos que queda algo de nosotros para soportar la pérdida, que no nos vamos completos con lo que nos arrancó del sitio que estábamos estables, sino que podemos tener algo para continuar con vida, literalmente en algunos casos, y con esperanza, fuerza para continuar. Luego, les decía que hay dos elementos un poco más difíciles, que es buscar el material comparativo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno coge el cuento y empieza a comparar. Esto se parece, aquí hay una madre muy similar, aquí hay un personaje. Entonces, ahí empezamos a ver categorías por ejemplo, desarrollos de la misma forma del héroe femenino, del héroe masculino. Entonces, ¿cómo se van desarrollando? Si vemos muchos, por ejemplo, temas repetidos son ir al palacio a atender gente allá, ¿cierto? Una posición más humilde, y normalmente hay muchos cuentos que terminan con ese punto de final, de ayudar en el reino hasta que se revela quién es uno y no sé qué, y aparece pues que ya es una princesa, no sé qué. Pues ese es un tema que se reitera y hay que compararlos, ¿ok? Esta comparación que yo hago es un poquito, digamos, difícil, porque implica ver un poquito los opuestos de una bruja terrible que se los va a tragar literalmente, y una bruja plenamente tranquila que ya ha podido calmar esa sensación de tragarse al otro, ¿cierto? Madres que se tragan al otro en el sentido de los hijos que no los quieren dejar crecer, a veces literalmente preferirían que estuvieran enfermos, que sigan como niños, ¿cierto? Y madres que implican poder darle lo justo, poner límites, establecer criterios de crecimiento, liberar, soltar, pero también en cierta forma liberarse como madre también. O sea, siento yo que uno como madre debería también, yo pues no soy madre todavía ni podré serlo, pero en ese sentido, como madre, llegar a un punto que también vivir como mujer, o sea, que no se quede solamente esa esfera de vivir solamente lo materno en el sentido de la crianza, sino también entender que los hijos también necesitan una persona que se ponga no como madre ya, sino una posición un poco más de poder ayudar en otros procesos ya más adultos, ¿ok? Pero implica eso, entender un poquito la forma de comparar, ¿cierto? Los cuentos de hadas, y aquí entonces tenemos dos comparaciones, esas dos madres terribles, ¿cierto? Que ayuda a una a contener y la otra puede ser más terrible. Y comparación también de esas figuras que implican, por ejemplo, el tema de las dos hermanas, ¿cierto? Y los dos hermanitos, que implican uno de los pocos cuentos que tienen los dos, es Hansel y Gretel. Normalmente comparten siempre dos hermanitas, rara vez dos hermanitos, normalmente son tres hermanos que hacen la peripecia y entonces llegan hasta un punto donde se dividen por tres caminos o lanzan tres plumas y al uno le cae el bobalicón que se llama así, le caen los pies, a los dos hermanos les cae para unas direcciones, entonces el más tonto y que no se ha desarrollado supuestamente es el que le toca como lo mejor en el sentido del cuento. Dale, Col. Sergio, en esta parte de comparar con otros materiales, me queda la inquietud si esos otros materiales podrían ser cuentos que creo que no son cuentos de hadas, por ejemplo, ¿cierto? Sino que son ya con escritores propios.
no se puede comparar lo de los hermanos Grimm, que es lo que entiendo yo que se entiende como cuento de hadas, Sí. con, no sé, Pinocho, que es otro autor, o si esta comparación tiene que ser con los otros cuentos, pero dentro del marco de los cuentos de hadas. O sea, se puede, pero dentro de la, digamos, psicología analítica no es tan así, sino que los hermanos Grimm son el menos recomendable, pongámoslo así, pero es el más común, ¿cierto? Es más, porque hay versiones más antiguas que la de los hermanos Grimm, entonces también fueron, algunos lo recopilaron. Aquí hay una chica, aquí en Colombia, hay una chica que es de apellido Mojica, y ella recopila los cuentos de hadas que están dentro de la experiencia de la colonia, ¿cierto? Y vos ves la hibridación de cuentos indígenas con material europeo. Entonces encontrás que ahí y son cuentos de hadas. O sea, tienen típicos, digamos, la típica, muy similares a los que serían los hermanos Grimm. Pero la comparación, digamos, directa es más como con el tema arquetípico que se está dando, o el tema, digamos, como constante en distintos cuentos. Si vos querés agarrar, por ejemplo, en el caso de Pinocho, ¿cierto? Hacer un comparativo, por ejemplo, con las figuras paternas de los cuentos de hadas, por ejemplo. Entonces, la figura paterna de los cuentos de hadas es escasa. O sea, realmente es muy poca la que aparece, ¿cierto? Y normalmente aparece muy disminuido, como el caso, por ejemplo, de Hansel y Gretel en este que pusimos. En el otro normalmente se murió, no está, ¿cierto? Es como su típica, que es la típica también de la estadística, si lo vemos en Colombia, es la típica, o sea, es una gran cantidad de mujeres que crían solas, perdón, y aparece una gran ausencia paterna, que es también, pues, el mismo tema también de por qué llevamos también a ciertas elecciones de mandatarios, ¿cierto? Porque hay cualidades que tienen ese aspecto paterno un poco complejo a veces. Entonces, ese elemento, digamos, de comparar la forma, por ejemplo, de este padre en Pinocho sería interesante porque muestra una figura más particular. Y lo otro, el cuento de hadas no sería de nadie. Lo que ocurre es que lo llamamos cuento de los hermanos Grimm, porque los Grimm hicieron la triquiñuela que les conté. Pero la forma particular es que ese Pinocho habla más del autor en cierta forma de cómo él estaba viviendo muchos de esos temas dentro de su experiencia personal y cómo los transmitió como de manera particular. O sea, uno podría decir, o sea, la forma armoniosa de conectar con las figuras del acompañante, ¿cierto? Que es ¿cómo se llama? El grillito este, ¿cierto? Y el propio padre, ¿cierto? Uno dice, ahí hay una particularidad bondadosa, precavida, o sea, se muestra una figura paterna muy distinta, ¿cierto? Entonces yo creo que también cuando ya hay un autor, ya hay unas formas que uno puede entender, no como directamente el autor, sino que uno dice el autor por lo menos algo de conexión con ese tema y el modo como lo muestra, o está muy enemistado o tiene una particularidad, porque también hay formas literarias que son muy, o sea, una complejidad a la hora de presentar los temas humanos, desde el conflicto profundo a la figura materna, ¿cierto? Entonces, cuentos de hadas serían tradición oral. Muchos de ellos, exactamente. exactamente. Entonces, el cuento de hadas no tiene autor, o sea, diríamos que no tiene un autor, entonces es como si alguien simplemente lo fueron contando, pero en el momento que lo recopilaron, quizás estaba más elaborado. En ese libro que les dije que ya sacaron nuevo, vos te encontrás la versión que pulieron y la menos pulida y encuentras particularidades, o sea, que se muestran muchos cambios pues, en el cuento de hadas. Pero el tema fundamental es que son dos métodos para interpretar las dos formas, porque si uno va a interpretar, por ejemplo, el caso del Principito, que va a ser uno de los cursos, ahí estaríamos hablando a entrarnos un poquito en la figura del autor, que es un hombre que muere en un accidente de avión, ¿cierto? Los aviadores normalmente no logran pasar de los 30, 40 años, pues 30 años, perdón, por las cualidades físicas que se requieren. Entonces se tienen que jubilar muy temprano. Entonces hay una particularidad de vivir muy velozmente, a mucha velocidad, muy similar a un sicario, pongámoslo así, en ese caso extremo, a alta velocidad, se tragan la vida y pueden morir jóvenes.
Entonces el Principito tiene mucho de esta experiencia. No me voy a tirar el cuento, pero pues, si nadie ha visto lo que hace la culebra, ¿cierto? Hay algo ahí de autodestrucción al final de ese cuento. Y básicamente el Principito opta por irse de este mundo, no sabemos a cuál, mediante la picadura de una serpiente. Entonces, la implicación de eso es entender un poquito la particularidad del autor. Y la obra de Superi es básicamente de aviación, ¿cierto? De temas humanos profundos, de todo ese, un hombre aventurero, un hombre que implicaba pues un montón de elementos, pero en ese tipo de literatura ya hay un autor y hay unas particularidades que él manifiesta en la obra. En los cuentos, digamos, de hadas aparecen distintas versiones que no sabemos de quién son y que ya tramitaron muchos elementos de transformación. Mira, por ejemplo, si comparamos Rosa Blanca y Rosa Roja, ¿lo conocen ese cuento? ¿Okay? En ese cuento, yo creo que si en los cuentos, si lo recuerdan, en ese cuento son dos hermanas y las dos hermanas viven en una parte muy importante con su madre, muy calmado en un bosque. Todo es muy amigable hasta que en la noche llega un oso a tocar la puerta y a pedirles que lo dejen pasar, ¿cierto? La madre lo deja pasar y se queda una temporada ahí de invierno y al final él se va. Y ese cuento luego aparece un duende que es como el antagónico del oso. El oso está siguiéndolo porque el duende lo está persiguiendo para robarle un tesoro que tiene, en fin. Pero en el caso tal, esos dos personajes femeninos, distintos a los que vemos acá en los dos cuentos, son supremamente habilidosas en términos de muchos elementos. Incluso el dueño se mete en unas triquiñuelas, intenta pescar y se enreda de la barba, y cuando jala el anzuelo le cae al agua, entonces está ahogando, entonces las muchachas lo sacan. Pero estas muchachas, él constantemente está enojado y las insulta. Entonces, este cuento muestra cómo alguien necesita salir de la inocencia y empezar a tener un poquito más de noción de que no puede vivir siempre en una dulzura y en una forma inocente de vivir. Tiene que enfrentarse a cierta particularidad del mundo. No tiene que recibir violencia, pero sí tiene que entender que el mundo tiene cierta pesadez y que necesita también una forma de fuerza para enfrentarse. Entonces, en ese sentido, el cuento muestra otro elemento. Entonces, comparando lo femenino en distintos cuentos, vos vas encontrando que hay manifestaciones de esa particularidad. Entonces, uno dice, ¿por qué cierto cuento se transformó y manifestó básicamente un elemento más de lo femenino, mostrando elementos de cierta capacidad de la madre de dar contención, produce un efecto más tranquilo para enfrentar la realidad, pero requiere ciertos toques de la realidad para que la persona empiece a aterrizar y vivir, siguiendo ese cuento pues como tal. Finalmente, la interpretación de estos cuentos pues es como una traducción en un lenguaje psicológico. Creo que lo estoy haciendo durante toda la intención pues de la charla, y la intención es poder ayudar en ese sentido. Cuando uno tiene pacientes, traerle un cuento que tenga cierta similitud. Ahí también está el método comparativo, que tenga cierta similitud con lo que la persona soñó o incluso con lo que la persona está viviendo en la vida cotidiana. Entonces, lo mismo que uno le pone a ver películas al paciente, le recomienda un libro, porque uno busca paralelos de que se despeje en algo para que se reconozca. Porque cuando uno se narra, uno no logra encontrar ese elemento tan claramente. Solamente en el espejear terapéutico uno le va devolviendo al paciente como semejanzas a lo que básicamente no se reconoce uno. Pero en el caso de una película, no sé si recuerdan La pianista, la película La pianista, ¿cierto? Es con una madre muy complicada, muy difícil. Entonces yo le mandé eso a una paciente hace un par de años, pues le mandé esa película. Era una muchacha que en medio de su inocencia no reconocía la agresión de su mamá. Esta mujer se enloquecía y le lanzaba de todo, o sea, y ella pensaba que eso era normal, ya se había quedado en ese entorno. Cuando yo le mando la película, dejó de venir como 2 o 3 sesiones y después se enojó conmigo y me llamó y me pidió cita y vino muy enojada, entonces me dijo que la había hecho deprimir. Y pues, qué bueno que
te deprimiste, contame qué pasó, ¿cierto? Es que pude ver en esa película lo que durante muchos años no había podido ver en mí, ¿cierto? Quizás esa es una de las funciones que tiene la imagen, ¿cierto? El cine, los cuentos, la literatura, porque nos devuelve cierta imagen que nosotros no espejeamos y que no logramos verla en ella. Entonces, ahí es donde de pronto estos cuentos ayudan a esa digamos, retroalimentación. Entonces, la idea de esto, al final, digamos, la interpretación es poder entender el cuento en una base psicológica. Se están dando conflictos en el cuento que se interpretan como conflictos psicológicos, ¿cierto? Miremos algunos. Agotamiento de los padres, ¿cierto? Por el tema, digamos, de dificultad de adquisición de alimentos, como el Hansel y Gretel, pero también agotamiento porque ya llegas al límite, porque como humano tienes límite. Muchachito que está, ¿cierto?, llorando un tiempo largo, los que han perdido bebé, entienden lo que eso demanda como tal y que uno puede llegar al límite también, enojado, malhumorado, puede llegar también a un punto y no entregar, ¿cierto? Madres, no, que haya alternancia entre ambos padres, que si se da la posibilidad de que la suegra les pide un momentico y se escape, ¿cierto? Que sobreviva un poco la relación de pareja, que vivan otras experiencias más allá de cuidar a los niños. Entonces, ese agotamiento, también padres excesivamente trabajadores, agotados que no alcanzan a jugar con el niño, que tampoco logran hablar con el adolescente, que básicamente están agotados, no tienen nada que darle a esos hijos. Entonces, también implica también crianzas fuertes que no dan nada, no abrazan, no se acercan, no se preguntan nada por los niños. Padres que cuando el niño entra en la adolescencia ya no lo vuelven a abrazar, ya no lo vuelven, porque ya tienen temores a ese desarrollo sexual y implica también un abandono a ese periodo. Papás que se asustan por el desarrollo de sus hijas, entonces sienten temor a algún tema sexual allí. En fin, ese agotamiento marca unas formas de particularidad y allí el agotamiento de estos padres los expone a unos peligros, porque un padre agotado no ve detalles, no nota particularidades, está tan agotado que ni se ve a sí mismo, ni ve a otras personas, entonces no tiene conciencia de lo que está pasando, y cuando explota la situación, pues básicamente explotó, pero lleva un tiempo que se fue dando esa situación y quizás nunca advertimos claramente que estaba ocurriendo. Tampoco es necesario entenderlo todo, ¿cierto? A veces uno poder entender que cuando todo se da, pues poder intervenirlo, ayudarlo, acompañarlo, también hace parte de eso. En el cuento, en ambos cuentos, la ausencia de la madre, ¿cierto? Que expone a unas formas también particulares. En el caso de Hansel y Gretel, esa ausencia por muerte de la madre, pues los expone a una velocidad de parte del padre, ¿cierto? Incluso el cuento se determina como eso, rápidamente el padre, ¿cierto? El que está escrito el texto, habla de esa rapidez del padre para volver a casarse. Y cuando uno no elige, sino que se acomoda, normalmente encuentras una figura materna o una figura de pareja que no tiene nada que ver con uno, que hay unas complementariedades simplemente para algunos temas económicos, algunos temas de convivencia, pero no hay relacionamiento a la larga como tal. Entonces, la ausencia del padre también aparece allí o la falta de fuerza, porque está bien. Por ejemplo, en una paciente, toda su familia tenía antecedentes de alcoholismo, ¿cierto? Su pareja, ellos eran jóvenes y su pareja nunca había tomado. Cuando se casan, a los pocos meses él se llega borracho, ¿ok? Y ella le dice, no más, si lo vuelves a hacer, me separo inmediatamente. Es el único que no es alcohólico de esa familia. Entonces, cuando una mujer tiene una figura paterna que de algún modo le marca esos límites, es una mujer que es capaz de plantearle y decirle de entrada, yo no voy a vivir la vida de tu mamá, no voy a vivir la vida
que tienen tus familiares, sino que nosotros tenemos que vivir una vida distinta. Entonces, esa ausencia o presencia de la madre marca como tal a la vida de la persona. Pero es muy importante encontrar en ausencia de esa figura quién me acompañó a mí. Un tío, un profesor, una profesora. Son personas que no son nuestros padres, pero que gracias a ellos algo de nosotros se pudo conservar y pudo tener experiencia interna y nos ayudó también. Sabíamos que no podíamos resolver eso con nuestros padres, pero esas figuras complementaron esas ausencias de nuestros padres, ¿ok? Desequilibrio de los padres. Eso sí es más claro, el tema de violencia intrafamiliar, inestabilidades de ambos. Yo he tenido pacientes que reportan 10 traslados de casa en 2, 3 años, movimientos, inestabilidad. Entonces, eso marca mucha tendencia. Incluso recuerdo un paciente que tenía los escritorios, un escritorio de cartón, las sillas de cartón, pues de cartón de estos que no sé si los conocen, son buenos, se puede uno sentar, no hay que hay uno. Y mantenía eso porque él sentía que siempre todo iba a acabarse. En cualquier momento nos íbamos a cambiar, entonces no invertía nada hasta que se casó y pudo empezar a entender un poquito esa dinámica de la solidez. Pero para él era muy difícil, probablemente sigue siendo difícil lo que se estabilice, porque siempre vivió en algo como preparado para la guerra, pongámoslo en ese sentido, nunca tuvo una opción. Entonces, uno tiene una mentalidad así, pues constantemente se mueve en eso. El duelo del padre, que ya les conté un poquito ahorita con el tema de Hansel y Gretel, y aparece eso, o sea, como la prontitud en elegir y la dificultad de realmente sacar el rato de vivir la soledad y de entender qué es lo que uno quiere también. A veces también es entender que uno podría estar incluso mejor estando solo que acompañado con una persona que no logra compaginar con uno o que uno no logra también establecer un criterio de convivencia con el otro. Entonces, forzar una relación por algún convenio, pues puede funcionar, pero para eso hay relaciones de convivencia que podemos decir, bueno, podemos vivir juntos, compartir recursos, pero no somos nada y puede ser posible. Pero en ese sentido, pues también es un desarrollo que se necesita en pareja. Negligencia, abandono. Acá hay otros maternajes incompletos. El maternaje es, pongámosle, es un concepto un poquito más, digamos, de psicología dinámica, pero básicamente es cualquier figura que sea capaz de dar estabilidad al infante, ¿cierto? Y que tenga las cualidades exactas de cuidado, acompañamiento, de atender a tiempo, en fin. Y en ese caso, en los dos cuentos hablamos de esos maternajes incompletos. O sea, que implica como la dificultad de que uno sienta que uno tuvo un acompañamiento completo, no pleno, sino completo. Que uno dijo, bueno, momentos donde yo fui realmente escuchado, momentos donde me dijeron no y me dejaron solo para también elaborar mis cosas, ¿ok? También maternajes excesivos, como en el caso de Madre Invierno, ¿cierto? Ya hay una cosa excesiva donde la chica no se mueve a hacer nada y que termina siendo pues una persona muy, digamos, muy laxa y muy perezosa. Permisivos, inconstantes. La inconstancia es una particularidad, digamos, de cierta dificultad para sentirse cuidada a la hora de ser amado, ¿cierto? Ese punto de la ratificación, ¿cierto? Que el otro me ratifique que va a estar, ¿cierto? Y el punto central de qué implica ese asunto de que sea constante. Por ejemplo, en el caso de niños pequeñitos, la mayoría los llevaron de la nada, de la casa, a un lugar que era supuestamente la escuela y no le hacen a uno ni una transición. Ven, te va a mostrar dónde vas a estudiar, van a hacer un sondeíto por el colegio, no sé qué, y le presentan a la profesora y uno todavía no ha empezado a estudiar, pero ya conocen cosas del entorno. Pero lo clavan a uno allá, entonces uno que, ¿cierto? Y de pronto uno no quería tampoco salir de allá porque no estaba preparado, porque ahorita las cosas van velozmente, ya uno nace y que a los menos de 2 años ya estamos en algo ya siendo cuidado por otras personas, ¿cierto? Entonces hay unos ritmos muy acelerados
incluso niños de 3 o 4 meses ya están teniendo niñeras, cuidadoras que ya no son sus madres. Eso ya es una velocidad muy alta. Entonces el punto central es cómo poder comprender, hacer constancia allí. Entonces yo le digo a la mamá, quizás plantearle seguridad al niño, lo recoges a la hora adecuada, o sea, no lo dejes esperando, ¿cierto? O permitirle al niño una confianza de que vas a estar ahí, tanto para una cosa, la otra. Si de pronto requiere una llamada para que se calme, que tú lo puedas llamar y hacerle un seguimiento, en fin. Ese es un lado del bebé, pero también en los temas también de inconstancia, yo llamo eso el fenómeno del desaparecido el fin de semana, ¿cierto? El novio que desaparece y el lunes aparece como si nada. Y más berraco, pues la chica que lo acepta, ¿cierto? Como si nada también. Entonces, hay unas angustias y entonces se pasan el fin de semana en un asunto muy delicado, angustioso, y al final de cuentas aparece la dificultad de poner un límite a ese tipo de relacionamientos. Y pasan meses, incluso años en esos relacionamientos de abandono, ¿cierto? De que, ¿cómo es posible que el otro simplemente desaparezca y después no explique nada? Y que si le piden explicación, entonces se enoja y genera un conflicto mayor. Ok, entonces el punto central es entender que uno debe ser de algún modo capaz de cuidar al otro y ayudarle a que esos pueblos donde uno no va a estar, pues pueda tener una contención y una experiencia de afecto, de decir claramente uno para dónde va, no es vigilar tampoco. También es plantear ese punto como de que no necesariamente tiene que vigilarse para que uno, supuestamente el otro se calme. Entonces me tienes que, había una paciente, unos celos tremendos, entonces pedía fotos, ¿cierto? Pero lo más tremendo era que tenía que de algún modo verificar porque ella lo estaba viendo. Ella lo seguía y a distancia lo veía, entonces el muchacho le mandaba la foto, ella verificaba que no le estuviera mintiendo. Pero el punto fuerte de eso es que el amor de este hombre que vino a terapia con él fallado, y normalmente ella fue la que más habló, y básicamente la contención de él y el acompañamiento de él, porque la quería, pudo yo ayudarle a salir adelante de esa situación muy, muy grave. Entonces, era una chica muy abandonada, muy insegura, ¿cierto? Entonces implicó un trabajo de afecto de esa persona, ¿cierto? Tan tranquilo era él que la muchacha le pidió que tenía que ir al trabajo de ella, desde ella tenía que hacerla todo el día con él durante una semana, el jefe le dio permiso y la muchacha fue, ahí se dio cuenta que estaba con una gran dificultad y bueno, los pudieron trabajar, pero esa particularidad de inconstancia hace ese tipo de sí. Acá ya son temas de complejo materno y paterno, eso ya es un tema más clínico, pero implica nuestra relación con la figura materna y paterna y la forma como hay aspectos positivos y negativos de esa relación. Se forma un complejo porque el complejo es un núcleo emocional de distintas manifestaciones. Entonces, está bien, yo tuve un problema con mi papá y no me supe entender con él. Pues, no lo he resuelto. Ok. Ya no lo puedo resolver ahí porque yo no logro hablar con él. Entonces me toca lidiar con mi jefe, ¿cierto? Lidiar con figuras que tienen autoridad. Entonces, ese complejo materno, a mí es muy particular porque yo acepto que la persona me hable de cualquier cosa. Y muchas veces me hablan de su trabajo. ¿Por qué? Porque en esa situación de trabajo yo estoy escuchando cómo esa situación de trabajo expresa conflictos con figuras maternas y paternas. Entonces uno va entendiendo que la persona habla básicamente de conflictos que tienen que ver con la actualidad, pero que lo afectan en conexión con esas figuras. Entonces, en ambos sentidos, los dos cuentos muestran un complejo materno positivo, la relación de la madre invierno con la chica, con Hildegard que va allí. Un complejo que constela positivamente y le ayuda a ella a poder desarrollarse. En el caso más negativo, hablaríamos un poquito la figura de la bruja en correspondencia con la forma como enfrenta, o cuida, entre comillas, a Silvia, ¿ok? El ánima y el ánimo son también dos conceptos, digamos, también junguianos, pero básicamente lo planteo en varios ejemplos para que se entienda, ¿cierto? Uno de ellos es la mujer
que le permite a este hombre, que no le permite a este hombre que consuma alcohol, ¿cierto? Que le pone un freno. Estamos hablando de un masculino en ella. Cuando hablo de masculino no tiene que ver con género, sino que tiene que ver con una capacidad de afrontar el afuera, ¿cierto? De vivir el afuera, tener proyectos de vida, tener fuerza para enfrentar el afuera. Nuestra madre nos da la interioridad, nos da la materialidad física, el cuerpo, pero también nos da esa forma interna, ¿cierto? La forma más privada como tal. Entonces nos muestra las cosas de lo privado, ¿cierto? Cuando vivimos una cosa muy masculina, entonces somos hombres que no lavamos platos, que no arreglamos nuestra ropa, que no cuidamos el espacio y que básicamente estamos condenados a buscar una mujer que va a ser nuestra mamá, ¿ok? En cambio, un hombre que logra compaginar un poquito con el mundo de esa figura materna, que puede contribuir al hogar y conectar con eso, puede tener una experiencia distinta, que puede entrar a eso íntimo de la madre, ¿cierto? Que es lo poco, lo pequeñito, lo humilde, lo que se hace en silencio, lo que se hace tranquilamente en una cocina, que nadie lo conoce y que nos alimenta todas las noches. O sea, es particular decirlo de ese modo, pero es eso. Entonces, lo masculino es como la posición social, nuestro, ¿cierto? Hay algo también del punto de enfrentamiento a cierto rol y ejercer algo hacia afuera como tal, ¿cierto? Entonces, esos dos elementos en la psicología junguiana le hablan de ánima y ánimo. Es el masculino en una mujer, ¿cierto? Y el femenino en un hombre. Las teorías contemporáneas hablan de que esos dos elementos están juntos, ¿ok? Que vienen, uno necesita complementarlos. En la época de ellos se hablaba un poquito más, el hombre tiene el ánima y la mujer tiene ánimos. Ahorita se ha venido como dando a entender que manejamos ambos elementos. Yo por ser hombre tengo un elemento más masculino, pero también empiezo a desarrollar elementos de lo femenino en esa interacción con lo como tal, con lo que me acompaña atrás, que es toda una experiencia de lo femenino, pues, en creatividad, y que implica precisamente esa conexión con la experiencia de esa parte de lo femenino, ¿ok? Y el procesos reiterados, convencionales imitativos, y ahí voy cerrando ya la sesión. A mí me parece interesante este punto porque es el modo como la persona vive caminos reiterados o caminos que ya hicieron sus padres, ¿ok? Generalidades convencionales, a veces al modo imitativo, ¿cierto? Entonces pierden toda posibilidad de entender qué son ellos si no tuvieran eso, ¿ok? Entonces, el modo convencional te ahorra camino, pero la pregunta es si es tu camino, ¿cierto? Si es el que tú necesitabas o te correspondía. Entonces, esos procesos reiterados es lo que lleva al punto de que muchas personas a los 40 años se pregunten por si ese camino era el adecuado, porque hicieron lo que otros les dijeron, hicieron lo que el otro les sugirió, hicieron lo que pues, normalmente aparece como un elemento de convencionalismo. No nota mucho eso. Padre médico, entonces hijo médico, o sea, hay como unos legados que no se pueden romper, pero también la dificultad de romperlos, porque hay soledad, porque hay una forma propia que se empieza a expresar y a nadie le gusta. Entonces uno fue muy complaciente y hacía todos los favores de la familia y llevaba a todo el mundo a las citas médicas. Y llegó un momento dijo, yo no lo voy a hacer más, no quiero hacerlo más. Solamente ese acto de decir no, la gente empieza a reaccionar mal. Entonces ese acto, aguántenlo más, que reaccionen mal, o sea, porque ustedes no lo están haciendo de mala gana. Al principio puede salir feo. Un paciente mío, básicamente nunca había dicho nada negativo frente a lo que le pedían, ¿cierto? Entonces estamos empezando a trabajar eso. Y estaba supuestamente buscando como la oportunidad de practicarlo, ¿ok? Pero le surgió de una manera muy fuerte. Entonces, él era un ingeniero y hacía campo, entonces se lo llevaron para... El muchacho que lo transportó lo depositó en campo, él hacía ya unas mediciones y lo dejó allá tirado 3 horas, lo dejó esperando 3 horas.
Cuando llegó el muchacho el furioso, él lo vació, lo insultó y llegó a la sesión muy enojado, pues, como, y también muy avergonzado que se había, yo le dije, pues, tenía que salir así. Vos nunca has ejercido, ni siquiera le has dicho nunca a nadie que no. Salió a la berraca, sí, pero hay que empezar a pulir. Es lo primero que vas a hacer ahorita que salga, llamar a ese señor y le pedir disculpas. Pedirle disculpas y hacer lo posible de que la próxima vez va a ser, ya tenés noción de que va a ser menos impulsivo, menos fuerte. Entonces, mira, uno se pregunta por qué alguien de 38 años no podía decirle al otro, venir, cagada pues que me dejaste tirado y estoy enojado con vos. Pero poderle decir al otro, venir, la próxima me llamás, me decís dónde estás, hagamos algo para que no genere este conflicto, ¿cierto? Uno se pregunta por qué alguien no podría a esa edad decir algo así, ¿cierto? Y en ese sentido uno dice, eso es lo que menos la gente logra, porque la gente se acomoda, se adapta al otro, pasan mucho tiempo y nunca le han dicho nada. Entonces, tienen un temor a eso y reiteran las maneras de resolucionar de la familia. Entonces, la familia nos dejamos de hablar 5 años, 7 años y ya, ¿cierto? Entonces, siguen esos mismos patrones o formas de solucionar. Se quedan callados durante meses, se quedan tristes, en fin, son formas de solucionar que serían familiarmente, ¿ok? Preguntas hasta ahí y ya arrancamos con lo otro. Si hay preguntas en el público virtual, también lo pueden hacer. ¿Quedó claro? Si de pronto hay preguntas en el chat. ¿Queda claro ahí? ¿Se escucha? ¿Hay preguntas? Bien, si tienen preguntas también las pueden dejar en el chat y cualquier cosa ahorita la respondemos. ¿Listo? Entonces, un punto conclusivo ahí, o sea, el cuento de hadas es una herramienta muy útil para entender conflictos psicológicos, ¿cierto? Y ayudar al paciente a que los compare, ¿cierto? Entonces, normalmente, cuando vos atendés pacientes, de algún modo eso es muy diverso. Hay gente, yo atiendo pacientes que traen constantemente un sueño. Yo tengo pacientes que vienen con un tema y lo conversamos. O sea, yo ahí soy abierto a esos elementos. Pero cuando uno empieza a tener, digamos, un paciente que tiene más sueños, que los va presentando, uno empieza a encontrar que esa persona tiene unas formas simbólicas y tiene unas formas de manifestarse sus conflictos. Y ahí uno empieza a leer como tal. La interpretación de los sueños de una, digamos, característica más junguiana arranca con al menos que uno conozca al paciente durante más o menos un año, ¿cierto? Y más o menos arrancando con 50 sueños. O sea, que uno tenga una base simbólica de comprensión, que uno tenga una base simbólica de la persona. Entonces, la práctica de recordar los sueños, recomendaciones, pues cuando se acuesten, no vean televisión 30 minuticos antes de dormirse, sobre todo para que esos contenidos de la televisión pues no ingresen tanto al sueño, ¿cierto? Lo otro es tener cierta posibilidad al final de dormirse, pero como uno se queda ahí, se le olvidó pagar los servicios y eso que entonces se queda rumiando ahí, o lo que llamaban digamos, el examen de conciencia, pues que se hacía, pues, o que es una ejercitación espiritual, que es hacer el balance del día. A mí me llamó mucho la atención cuando leí sobre eso, pues hay parte de la tesis de doctorado, que es una técnica como tal, pero es como una técnica que automáticamente la persona tiene. Porque la persona hace un recuento de lo que hizo, ¿cierto? Yo hice esta, me quedó faltando aquello. Me llamó mucho la atención eso, que uno haga un recuento y que uno diga, bueno, ¿y cómo fue mi día hoy? ¿Cierto? Y de acuerdo a ese cómo fue mi día, puede haber incluso una liviandad para dormir, ¿cierto? Cuando hay algo que te está hostigando, que está generando un malestar, pues básicamente no te deja dormir, ¿ok? O te despierta a la madrugada, en fin.
Pero una forma de poder, digamos, recordar los sueños es un poquito esa higiene antes de acostarse, una higiene mental, pues que uno no entre con mucho baño. Y lo otro, otra clave es, independiente si no sueñan o no, anoten el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo es una manifestación del movimiento interior que hubo durante la noche. Entonces, el estado de ánimo que a la mañana tienen puede tener contenidos importantes de eso, de hacer descripción como tal. Esto se parece a que lo recuerdo de tal manera. También escriban cualquier bobadita. Es que me acuerdo solamente que no estábamos montando un carro. Ya, no tenés. Y con el tiempo eso se va amplificando. ¿Ok? El otro elemento de los cuentos de hadas, como un elemento más no tan clínico, es poder entender en ellos como los elementos reiterados. Cuando uno lee un poco más de cuentos, se empieza a encontrar como formas evolutivas de unas particularidades en cada cuento. O sea, uno empieza a ver entonces movimientos. Hay un cuento que, después de rastrear mucho, que les decía que hay muy pocos de figuras paternas, es una figura paterna que está en el cuento, pero es terrible, o sea, porque la gente entra tiene como una especie de posada. Entonces la gente entra a esa posada y cuando se acuestan a dormir, la cama se gira y caen a una especie de prisión y después logran ser salvados por una figura heroica. Entonces ahí es, digamos, como tal, pero empezar a entender esas particularidades como tal y preguntarse, bueno, y entonces yo porque estoy viendo siempre en estas figuras literales, estoy viendo que este padre tiene este comportamiento o esta figura materna este comportamiento, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cierto? Figuras que implican precisamente eso, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas, entonces arrancamos con lo otro para contarles un poquito digamos, la presentación de los cursos, la oferta de cursos y contarles un poquito las tarifas y lo que son como lo que vamos a trabajar. Magnolia, bien puede. Bueno, yo no sé si sea prudente o no sea el caso, pero bueno, hay veces uno, por la niñez o por las experiencias que uno tiene, yo no sé si todos, creería que todos hemos vivido una experiencia donde, quiero volver a hacer porque no lo dije, yo sentí que yo me maltraté, yo porque permití esa situación. Entonces, uno se encuentra con esa misma situación y entonces uno dice, yo debería de tener ayuda profesional para uno como abordar esa situación. Entonces yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Es interesante como conocerse a uno mismo, para uno respetarse a uno mismo, para uno no permitir que determinadas situaciones pasen y uno decir, hasta aquí ya tenemos, iremos, hacemos la página. Yo pienso que para mí es muy importante, pero entonces si uno no tiene como esas herramientas, yo creo que indiscutiblemente uno necesita pues, buscar ayuda para mirar. O sea, sí y no. O sea, un punto central es que actualmente notamos que sí, es importante que alguien profesional nos dé una orientación, pero a veces también la vida también se encarga de mover. O sea, igual todos vamos a atravesar por la muerte de algún familiar, ¿cierto? O por el encuentro con situaciones laborales o el encuentro cotidiano con nosotros. Jung decía que la excesiva terapia también no era tan particularmente buena, ¿cierto? Él cuenta un caso de una chica que aplazaba su matrimonio porque tenía que terminar su terapia, ¿cierto? Entonces ella decía que tenía que mejorar esto y seguía en terapia, no sé qué. Y entonces Jung le dijo, no, señorita, a vivir, ¿cierto? Y le cerró un poquito la experiencia terapéutica. Y eso es importante porque, en cierta forma, vivir la terapia no tiene que reemplazar la vida. Uno apoya al paciente una horita y el paciente tiene que ir con eso que agarra de ahí, de esa horita, enfrentarse a la vida, ¿cierto? Porque lo que uno intenta es
poder ponerse en un lugar de comprensión de lo que le pasa al paciente y poderle dar visos de cómo caminar por ahí. Porque uno tampoco sabe cómo va a ser el camino para esa persona, pero uno dice, bueno, uno es como dos seres que están en cierta oscuridad y que uno lleva un poquito de una lamparita ahí como para ir iluminando y de pronto no sabemos ese punto de comprensión que tú nombras, Magnolia, es que algo implica poder enfrentar al afuera, pero el paciente en sí tiene que vivir, ¿ok? Jung era muy particular, el psicoanálisis clásico tenía una forma muy particular de atender. Nosotros tenemos una forma de atender muy laxa de acuerdo a esos estándares de ese momento. Ahí se podía hacer diaria la sesión, ¿ok? Diaria, ¿cierto? El caso de Jung en particular, él lo nombra en varios momentos y estoy seguro que pronto era así porque lo ratifica en la obra. Él la atendía 2 veces por semana durante 4 meses seguidos, ¿ok? Y luego le daba un corte al paciente y lo dejaba vivir, ¿cierto? Y luego volvían a hacer otra temporada, ¿cierto? Nosotros como atendemos cada 8 días, hacemos esos cada 8 días para que algo de lo que abrimos en una horita dure al menos 3 días. El paciente sabe que sale muy movido, odiándome a veces, pero luego a los 2 o 3 días se calma y de pronto se efectúa y logra llegar a la sesión siguiente. ¿Okay? Entonces, en muchos momentos, esa es la intención de una sesión semanal. Mover un poquito al paciente como tal, pero para uno hacer 2 o 3 sesiones, yo los he hecho en mi momento, sobre todo en momentos críticos de mi experiencia, eso mueve muchos sueños, estás muy activo, te activa mucho el inconsciente. Necesitas pintar, dibujar, escribir un diario, seguir un diario. Es intenso ese proceso. Uno se somete a eso porque es clínico y a eso es lo que implica eso. Y no puedo guiar a alguien a bajar al infierno si yo no he bajado, pues, ¿ok? Entonces, hace parte de ese proceso, ¿ok? Y esa es la clave de Magnolia, o sea, que por momentos uno agarra herramientas terapéuticas y las aplica en la vida. Y hay que vivir, porque la vida no se interrumpe con la terapia. La terapia ayuda a esa vida. Y que la vida es la que prima, incluso después de todos los sistemas tecnológicos que tenemos. Que yo tengo una enfermedad tal, pero voy a esa cita, pero es que yo tengo que continuar viviendo con esa enfermedad. Y tengo que aprender a continuar con esa enfermedad y a afrontarla y a vivirla y a entenderla también. Entonces, el médico me atiende un día, bueno, y con estas EPS, estas cosas están cada 3 meses, entonces es otro tema también de esa experiencia física también, pero es eso. El profesional nos acompaña un momento, pero a nosotros nos corresponde hacer la vida. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una presentación sencilla de los cursos. Vamos bien de tiempo. Yo creo que está bien ahí como el punto. Dale, hagámosle. El papel de la fantasía en los sueños. Pues en los chiquitos uno ve mucho lo de la fantasía, pero en los adultos esa parte de la fantasía influye, pues como que se desfigura ya en los adultos. ¿Eso no influye en los sueños? O... Es que el punto, bueno, ahí la palabra fantasía tiene mucho, porque pongámoslo así, lo que yo entiendo como fantasía. Cuando alguien es muy fantasioso es que le cuesta poner en tierra sus proyectos. Entonces, la persona es como la lechera, ¿cierto? ¿Te acuerdas del cuento de la lechera? Entonces la chica va con la leche y entonces yo me voy a comprar esto y voy a comprar esto y esto y esto, y se tropieza y se le riega la leche. Cuando una persona fantasea mucho, le cuesta mucho afrontar la realidad. Entonces, hay una película también para que se ve mucho eso, El Castillo de Cristal, que es un hombre que le dice a sus hijos que va a construir un castillo de cristal, pero este hombre nunca ni lo va a hacer, porque básicamente constantemente está lleno de fantasías. Él no logra nunca tener una casa y experiencias materiales.
Y es difícil esa vida, es una chica que al final cuentan desde el enfoque de la chica adulta y van tras adelante. Entonces, el fantaseo, cuando alguien tiene fantaseo, necesita frenar un poco. Entonces, normalmente cuando alguien está fantaseando en el sueño, se necesita que sea capaz de poder frenar, digamos, un poco, sobre todo cuando se hace el trabajo de sueños, que es a través de la conversación, la imaginación activa, que es una técnica junguiana, que es de algún modo retener la imagen y empezar a hacer un diálogo con ella. Es decir, la fantasía está ya fluctúa, la mente fluctúa demasiado cuando fantaseo. Lo que entiendo yo como en el niño es como ese mundo imaginario casi que anímico, o sea, que todo está animado, que todo está lleno de vida. Es un proceso de transición por la madurez que tiene el yo. Hay muchos pacientes que recuerdan cuándo les habló el yo, porque esa voz no existe antes de los 7 años, ¿ok? Entonces hay una voz interna que empieza a hacer contención y empieza a tener una separación entre lo que es consciente e inconsciente y va creando un núcleo que hace el proceso de comprensión de la realidad. Y el yo cree que hace la realidad, el yo no hace la realidad, el yo contempla la realidad, es servidor de la realidad, pero no hace nada. Es que yo escribí, no, yo no escribí, yo me dispuse a que algo en mí casi que me dictara, casi que el yo es el que tiene la técnica, aprende redacción, pero quien emerge esa forma, digamos, imaginativa que surge como creación, es un asunto autónomo de uno. A veces uno se levanta con una idea y ¿y dónde viene esa idea? Pues no es del yo. ¿Ok? Ese ya es un tema más técnico y más teórico, pero en el caso de la fantasía, es un elemento más, digamos que no es negativo, pero sí es importante que uno aterrice cosas como tal, sobre todo cuando uno tiene proyectos. Uno ve que tiene demasiados proyectos y cuando se enfrenta a la realidad choca tan rápido que el proyecto no lo haces. ¿Okay? Hablando un poquito de como el tema de la fantasía, no soy muy serio para el estudio lector, pero comprendiendo que llaman la fantasía no como técnicamente, sino como la mente con esas desórdenes que uno entiende, que son como los sueños, esas cosas. Entonces, para sentar ese concepto, yo tengo con unos compañeros unos staff clínicos donde hay unos que hacen psicoanálisis y todo. Claro. Y hablamos y nos compartimos cosas. Y en medio de esas cosas que entiendo como fantasía, estamos hablando y yo dije, sí, es que yo soñé con mi hermana mayor como teniendo relaciones sexuales. Y eso es como muy impactante. Entonces, el compañero de psicoanálisis me dijo, pero no te asustes por eso, ¿cierto? Porque es muy normal que uno, por lo general, inconsciente, son figuras primarias de esa vida. Entonces, como que yo tengo mucha diferencia con ella, pero es porque veo en ella lo que yo soy, que no me gusta, como lleva a su parecer en muchas cosas de la familia, y uno sabe que uno es así, pero no lo comparte. Entonces, lo que hace el inconsciente, y como dije, fantasías, cuando uno está dormido, es como acercarlo de una manera errónea. Pero esa es una mirada, ¿cierto? Eso. Porque en la psicología junguiana no existe la persona de afuera. No tiene nada que ver con la figura. Hay dos formas de interpretar. En ese sentido, si la persona hace mucho tiempo no la ves, no, llevo 10 años sin ver a esa persona. Eso es un contenido plenamente subjetivo. O sea, es un tema que te corresponde a ti internamente, aunque se represente en una figura externa conocida. Y el otro elemento es que si la persona no, es que yo vivo con esa persona, ese problema, ve y hablas con la persona. Entonces, en la psicología junguiana no se considera que la persona que aparece en el sueño sea un contenido externo, sino que es un contenido de la forma como el inconsciente quiso representar una forma simbólica. Entonces, la forma, por ejemplo, de la representación de tu hermana, por ejemplo, implica la otra mirada del psicoanálisis, digamos, como más junguiano, porque quizás no se ve ese elemento como tal. En el psicoanálisis clásico se vería de otra manera. En fin. El punto
no es hacer un punto de pelea, ¿cierto? Sino que cada forma de observar, o sea, nosotros pensamos que entendemos lo psíquico, pensamos, pero eso es una tontería. Nosotros no entendemos lo psíquico. Intentamos crear unas formas de pescar algo ahí, ¿cierto? De leer algo ahí. Pero eso tiene tanta autonomía que nosotros sabemos leer algunos patrones, ¿cierto? Como cuando uno más o menos lee, no sé, alguna partitura, ¿cierto? Que puede seguir el ritmo como tal, pero implica precisamente entender que las teorías son formas de aproximación, a veces no son la realidad. Entonces muestra un poquito como la comprensión distinta pues, del psicoanálisis junguiano y implica muchas veces, por eso esa doble interpretación, porque ¿cuánto llevas sin ver a esa persona? Pues sí, ya murió, hace 20 años no la veo, no sé qué. Uno le preguntaría, bueno, ¿y por qué ese contenido representado en esa figura sigue vivo y sigue pidiendo pista en la conciencia? Y también, ¿por qué ahora? Es que yo hace 20 años no sueño con ese amigo del colegio, ¿por qué ahora surge ese contenido representado en esa persona? Entonces, esa es la diferencia del método, ¿sabes? Es muy distinto el método ahí en ese caso, pero cada cual tiene su manera de actuar. Yo pienso que quien quiera y le guste y pueda compaginar con esa técnica está bien. La intención es que el paciente logre cosas de comprensión. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí les presento entonces un poquito los cursos. Voy a pasar un poquito como la estadística que se logró por el formulario, que me ayudó también a entender un poquito la población. Está un poquito, bueno, pequeñito, pero la mayoría son psicólogos, 10 psicólogos, y hay otras personas como en otros porcentajes, artista plástica, docentes, comunicadores sociales, estudiante de biología, física, hay una física, ingenieros, teólogos, o sea que es bastante variado pues la cosa. Aquí hay una parte interesante que me llevó a cambiar la dirección sobre todo de las fechas de los cursos, ¿ok? Algo está pasando con las relaciones de pareja, ¿cierto? Algo está pasando ahí. Y yo empecé, bueno, y empezó a llenarse, se llenó más rápido el de pareja, o sea, los otros se fueron llenando con el rato. Pero en los 2 primeros días ya había prácticamente 12 personas inscritas porque querían el curso de pareja. Aquí hay algo particular y hay algo que está moviendo. Entonces digo, bueno, aquí digamos, en consonancia a eso, ese va a ser el primer curso del sitio. ¿Okay? Yo lo pensaba muy románticamente, en septiembre, como muy, bueno, podemos como esperar hasta septiembre para el mes del amor, no sé qué. Y me rompieron el corazón, entonces me fui y dije, bueno, está bien, vamos a aceptar este elemento, digamos, sintomático, porque nadie sabía los datos, ¿okay? Llenaban el formulario y podía darse una parte como muy particular. Luego, en la parte, hay 18 personas interesadas en pareja y 16 personas, 12 personas, pensemos en orden mejor. Principito, 10 personas. La de los cuentos, 11 personas. Todos los de familia son 14, 16 y 12 personas, que es, digamos, la triada o el cuaternio si incluimos hija e hijo, ¿cierto? Y luego aparece el de pareja, la simbólica de los cuentos de hadas normal, porque yo había propuesto 2 bloques y había planteado uno de clínica que no había definido las fechas. Entonces, quité uno de cuentos de hadas y puse el de habilidades clínicas. Ese de habilidades clínicas es exclusivo para psicólogos, ¿ok? Si de pronto lo quieren hacer también, de pronto son consejeros, tienen cosas terapéuticas. Tú eres la teóloga, ¿cierto? ¿O quién eres? Ah, bueno, no, pero sí apareció el teólogo por ahí. ¿O será que hay otro teólogo? Ok. Pero también ese tipo también le podría servir porque trabajaríamos mucho en la parte de interacción con el paciente, entrevista, todos los temas que implican esa parte terapéutica. Ese es el único que excluye a las demás profesiones. El resto es abierto, ¿ok? Aquí hay otra parte importante de los horarios. Ganó mucho más 6 a 8, 6:30 a 8:30 también ganó, vamos, tiene buen porcentaje.
Creo que podríamos hacer un intermedio ahí. Empezar 6:30, si en el caso tal están de acuerdo, 6:15 como hoy, sería otra opción también ahí que podría ser viable. Como tenemos modalidad híbrida, entonces también podría ser viable, voy a ir o no voy, en fin, como les parezca mejor. ¿Ok? Entonces, el primero va a ser en estas fechas, estos son los temas. ¿Los puedes leer, por favor? Sí, vamos a leerlo, está muy pequeñito y como pronto por el televisor grande se difumina más. Básicamente va a ser marzo completo, son 4 sesiones, aunque trabajamos todos estos temas poco a poco. El primero es Eros y Psique, vamos a trabajar, yo voy a mandarlo, yo lo mando, ¿ok? Yo les mando a cada uno los cositos y ya ustedes van tomando la decisión. Ese Eros y Psique, vamos a trabajar de fondo ese mito, el mito de Eros y Psique siempre nos va a acompañar. Para mí es el mito más completo de la experiencia de relacionamiento. Y lo que hay que madurar, y lo que hay que proteger, y lo que hay que progresar para lograr una buena pareja. Y no hablo de una buena pareja en sí romántica, porque el curso se puede tomar en pareja. Es decir, 2 personas pagando un curso pueden venir las 2. ¿Okay? Y pueden ser amigas, hermanas o hermanos, o sea, en fin. Y bacano que sean pareja también, porque es punto también de un trabajo en pareja que también les puede ayudar mucho. Normalmente iríamos también a la pareja interior, como yo convivo conmigo mismo, que esa es la pareja que vive con nosotros. Y hay gente que no la lleva muy bien con ese. Entonces, si uno no se lleva bien consigo mismo, ¿cómo espera, cierto, convivir con otro? ¿Okay? Entonces, ese es el primer tema. El otro es sexo, amor y vínculo, que son 3 cosas distintas. Sexo, amor y vínculo. Puede haber sexo sin vínculo, amor puede tener sexo, pero no necesariamente vinculación, y en fin, todos esos 3 temas serían importantes. Psicología del apego y su efecto en la pareja. Tema de los apegos, ¿qué tal? Hay apego seguro, eso es un tema más de psicología dinámica, ¿cierto? Pero la implicación también de entender un poquito la forma de apego, el modo de relacionamiento que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, lo voy a poner para ejemplo, un paciente que se enojaba si lo dejaba esperando cuando abría la puerta. Si me demoraba un poquito, se enojaba. Llegaba enojado. Y tiene que ver mucho con su relacionamiento. No tiene que ver con si yo, bueno, puede que a veces puede que no por negligencia, pero no de mala fe, ni tampoco por una negligencia, ¿cierto? Pero en el caso tal, el paciente reaccionaba con eso. Conversar eso le dio a entender cómo él muchas veces no fue atendido a tiempo, en el momento concreto, y cuando no se daba, se irritaba. Eso tiene que ver con el afecto, con el modo de afecto. Entonces, que la persona reconozca cómo reacciona ante las personas, el entorno, y le ayuda un poco a poderlas, digamos, como disolver y ayudar a ese punto. Separarse, encontrarse, definirse, las dificultades de la muerte del amor, sobre todo cuando hay duelo, separación, ahí hay un tema. ¿Okay? La pareja interior como una experiencia, ¿cierto? La relación de pareja es dejar de ser uno mismo. Se acaba la relación y uno llega a quién soy yo, ¿cierto? Y está en pareja y no es uno mismo, termina o acomodado o demasiado adaptado al otro, pierde esa frontera, ¿ok? Amar, traicionar, que eso es una cosa también importante, hablar de la traición, ¿cierto? De la infidelidad, que también es un tema en pareja difícil, pero que también tiene un sentido profundo de transformación, no en el sentido de promoverlo, ojalá que si hay una intención de estar con el otro, pues conservar unos límites y unas cosas que se dieron entre ellos, pero también implicar, bueno, y cuando ocurre eso, cómo poder resolverlo, ¿ok? Y aquí me repetí, no creo la pareja interior como experiencia de amor repetida, y la soledad en pareja, que también es un dejar de ser uno mismo, ¿ok? El de la madre, aquí donde está el cosito negro fue que me equivoqué en las fechas, entonces hice ahí una trampita porque fue a última hora, bueno, ya después lo corregiré, pero las fechas son abril 6 o abril, ¿ok? 4 sesiones.
Aquí hay dos personas que hicieron el de madre y el de padre, ¿cierto? Acá, ¿qué es la diferencia? Que la intención es hacerlo en complemento con toda la estructura familiar. Es decir, es como una psicología de la familia. Lo que vamos a hacer es trabajar cada figura materna, paterna, y los hijos también entender. ¿Por qué? Porque uno siempre le echa la culpa a los papás, ¿cierto? Pero hay una pregunta importante. ¿Yo cómo participé como hijo? ¿Cuál fue mi participación? Porque yo nací con unas cualidades. Yo nací con una forma de ver la realidad. Yo nací con una forma de reaccionar. Pero es que a mi hermano no le pasó. Sí, pero es porque él tiene una forma de reaccionar ante los mismos padres. Pero es que mi hermano, no. Esa forma de reaccionar implica precisamente que la persona tiene una dotación, una forma de convivir con la familia y también es responsable de la experiencia psicológica. Porque lo que uno encuentra en los pacientes es que todo el tiempo los papás, cuando uno los pone allá, venga, ¿y usted cómo participó ahí? ¿Usted qué hacía frente a lo que ocurrió? Que allá gritaban y peleaban, ¿usted qué hacía frente a eso? Yo me escondía, me ponía música duro, hacía esto o aquello. Entonces sí tenías una participación. Lo que quiero con ese del hijo es quitarle ese señalamiento a los padres y que sea realmente, eso es una dinámica familiar y que uno también tiene participación. Cuando el paciente llega al momento donde puede aceptar que él participó, no como alcahueta, porque en muchos momentos también es víctima, pero también su forma de reaccionar muchas veces le ayudó a sobrevivir, le ayudó a poder defenderse de esa situación mientras crecía. Pudo sobrellevar la situación hasta que podía, entonces sí participó de alguna manera en particular y reconocerlo es una forma de afrontar esa posición. ¿Okay? Función psicológica de la madre, la crianza, el afecto y la liberación, un materno positivo, que ahorita en el cuento lo nombré un poquito, el materno negativo, lo materno y la independencia, las relaciones de la madre con los femeninos alrededor, la abuela, amigas, la madre y sus relaciones con los femeninos, la madre y la relación de pareja, que muchas veces tenemos mamá, pero no una mamá que tiene pareja, tiene un señor ahí, pero no forma pareja. Y básicamente esos serían los temas, ¿ok? El del padre tiene yo fui como explorando cositas, sí le coloqué un propósito, explorar la función psicológica del padre más allá de la figura concreta, de carne y hueso. No vamos a hablar muchas veces de ese de afuera, sino de eso que nosotros incorporamos de esa figura. El padre real, el padre ausente, el idealizado y el interiorizado. Todos son muy distintos. Todos hubiéramos querido un padre distinto al que tenemos, pero poder aceptar quién era, ok, qué tanto, si era tan bueno, ¿por qué no logramos aceptar personas que tengan diferencia a esa figura? Porque colocamos esa figura como comparativa, ¿cierto? Todos tienen que ser un poquito como el padre y nadie lo puede superar, ¿ok? Y cómo estos moldean la identidad, la autoridad interna y la capacidad de amar, ¿cierto? La figura paterna y la trascendencia, la relación padre-hijo, padre-hija, autoridad, ausencia y conflicto, el padre real, el ideal y el interior, que también es son, digamos, temas. Yo cuando voy avanzando, cada vez que se active una de las fechas, yo voy montando más contenido de qué trata el curso. El del hijo, que ya se los adelanté, ser niño, adolescente y adulto, que son tres procesos allí que se van dando. Hay adultos que parecen niños o adolescentes, ¿cierto? Hay niños que parecen adultos. Yo tuve un pacientico que se levantaba como a las 5 de la mañana, planchaba, hacía su desayuno, tenía 9 años, ¿okay? Un adulto, y hablaba con un adulto, y era... Entonces se adelanta un poquito esa madurez, que en el fondo crecen con mucho vacío. Crecer o no crecer, esa es la cuestión, ¿cierto? Que muchas veces crecer duele mucho y ojalá uno no tuviera que crecer, pero bueno, hay que crecer en ciertas cosas. Luego, el deber ser y el querer ser, que implica también ese punto. Muchos de nosotros nos acomodamos a esos convencionalismos y no hicimos lo que quisimos y básicamente seguimos esos convencionalismos
familiares. El hijo ante el padre, la hija ante el padre, que eso tiene dos particularidades distintas. Niño, niña y eternidad, que también implica el símbolo del niño, implica precisamente como una especie cercano al Peter Pan, por decirlo de algún modo, que es más conocido, o como esa sensación de no crecer. Entonces ve uno muchos pacientes que tienen 30, 40 años y en esos 10 años no logran establecer ni vínculos, ni economía, muchas dificultades para crecer, para hacerse cargo de la vida. ¿Okay? El de habilidades clínicas, comunicación terapéutica, técnicas de escucha, entrevistas, pregunta y silencio, el encuentro inicial, que ese es muy importante, el encuadre, los honorarios, para poder organizar un poco que la gente entienda qué sentido tiene eso, por qué cobra uno una sesión, cancelaciones, las pautas también que se genera también a la hora de hacer el proceso terapéutico, que quede claro, en fin. Evaluación, la formulación de los casos, cómo mirar el proceso de cambio. No es el cambio que nosotros quisiéramos, es el que el paciente va diciendo, que va teniendo. No es el de nosotros. Pasa, claro, uno quiere que... No, la psicoterapia a veces es una actividad frustrante, ¿cierto? Que uno tiene que aceptar el ir y venir del paciente, ayudarle en ese proceso, hasta que van creciendo, ¿ok? Alianza terapéutica, que es muy importante, la confianza terapéutica es muy importante. La confianza yo creo que es 50% del proceso. O sea, si hay confianza, hay apertura, hay capacidad de cambio. Estilo personal, ecuación personal. El estilo, la forma como atendemos es cuál es nuestra forma de atender. Hay muchos modelos, hay muchas formas de atender, pero cuál es la propia y cuál es la ecuación personal que nos... Es que siempre me llegan los que tienen problemas de adicción. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Siempre me llegan los que tienen esto o aquello. Entonces implica esa forma de entender de qué modo atiendo, cuál es el estilo y respetar el estilo personal. Que a veces los modelos dicen, entonces, ¿qué es usted así, siéntese de esta manera, respóndele al paciente así? Puede que no, a veces hay pacientes que no le echa un chiste o puede entrar a reírse o hay gente que quiere trabajarle un poquito más callado, en fin, de acuerdo a la persona, hay que entender también el estilo que uno va desarrollando. Solamente para psicólogos, y si de pronto hay alguien que quiere tomarlo, pues me escribe y conversamos a ver por qué motivo lo quisiera tomar. El de cuentos de hadas, que ya no necesita introducción, que ya le hicimos, ¿okay? Pero aquí van a trabajarse muchos temas. Una introducción más amplia del cuento, mostrando un poquito más lo salvaje, lo instintivo y el mal, la liberación y el sacrificio, la conciencia de fracaso y el sentido de vida en las peores situaciones. Ese es un tema interesante. Nosotros no tenemos conciencia de fracaso. Esta mente actual que todo es éxito, triunfo, y cuando uno la está pasando mal, como que no puede vivirse el fracaso. La vida está llena de muchos fracasos y realmente a esos fracasos uno aprende a ser más humilde, a ser más tranquilo, a soltar. O si uno no tuviera esos fracasos, no afrontaría en la vida en muchos momentos. La bruja, lo femenino, fatal y vital, que es lo mismo que te está matando, también te puede ayudar, ¿cierto? Simbología del gato, que también vamos a mirar un poquito los símbolos del gato en los cuentos. Hablando de gatos, para allá Lluvia hizo eco de gato. La masculinidad y su sombra, femenino y masculino, luces y sombras también, trauma y abandono y camino de vida, más o menos, unos temas ahí. Aquí hay una lista de más de 30 cuentos, entonces no la puse ahí, pero vamos a traer más o menos 30 cuentos mirando cada una de esas simbólicas y entendiéndolas un poquito psicológicamente, hablando un poquito más de lo que vimos hoy, pues hoy estamos un poquito más carrereados, ¿ok? Este es, digamos, un atrevimiento de hacer un acercamiento psicológico al principio. Entonces, es un cuento o una novelita, no sé cómo llamarle, muy amada, ¿cierto? No, quiero que no la odiemos pues después de entender cositas,
Pero es una historia muy llamativa porque todavía tiene mucha vida y sigue teniendo, incluso en la Feria del Libro lo tradujeron, creo que a Lembera, si no estoy mal, a una lengua indígena, ¿cierto? Y aparece también entonces una fuerza en estas imágenes y poder trabajar, crecer o no crecer, que es un tema también allí, la psicología del proceso de hacerse adulto, las relaciones que tienen que ver con la domesticación y la libertad, suicidio, muerte y trascendencia, ahí faltó el número, y el aviador y el principito, porque esa relación, acuérdense que el aviador está por ahí de vez en cuando en la historia, y es interesante esa relación de ellos dos, ¿ok? Entonces vamos a las tarifas, y aquí ya vamos cerrando. Cada curso vale 400, ¿ok? Yo arranco con 5 personas, cualquiera de los cursos, pero si se suscriben más, baja el costo. Entonces, si son 7 personas, 360. Si se logra un cupo de 10 personas, serían 300, ¿ok? Yo no estoy cobrando por la charla aquí en realidad. Yo estoy cobrando es por el tiempo que le voy a dedicar. Estamos hablando que para cada curso, tranquilamente para una sesión son por lo menos 6 horas, 8 horas de trabajo, ¿okay? Entonces mi intención es poder acompañar estos cursos y poder tener un poco de eso. Entonces, aclaro ese punto porque yo cobro intentando pensar cuánto tiempo me va a gastar y poder, digamos, en correspondencia, poderme disponer, sacar la energía, disponerme a hacer, ¿ok? Si hay un grupo de 12 personas, 280. Y ahí tenemos un precio, digamos, un poquito más bajito. El de pareja paga 400 y va con 2 personas. ¿Ok? Entonces, ahí no tiene problema. O sea, bueno, amantes no vayan, bueno, pueden traerlo también, ¿sí? Pero por lo menos sí, pueden, o sea, realmente cualquier tipo de pareja, ¿cierto? Pueden compartir para hacer ese proceso, ¿ok? Chévere que fueran, digamos, en pareja, personas que quieran entre los dos hacer un proceso también, pero sirve también para mejorar la amistad, para mejorar la relación de hermanos, ¿cierto? Implica precisamente relacionarse con uno mismo, sobre todo ese punto de ese curso, ¿ok? Y el principito, que es al final del año, es entrada libre con aporte voluntario. O sea, que la persona venga a la sesión y aporte lo que considere. O sea, ahí va de 1.000 pesos a lo que quiera. ¿Okay? Entonces, la intención de este curso al final del año es de agradecimiento, en cierta forma. O sea, que la gente pueda entender un poquito como algo donado, pero también de algún modo que retribuya algo, que sienta que puede compartir también con el que hace la ponencia o que hace el curso. ¿Okay? Preguntas. ¿Queda claro? Sergio, sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, realmente como 2. El curso de pareja, o sea, solo se puede ir en pareja. Sí, porque normalmente, o sea, lo que va a suceder es que solamente va a tener, técnicamente, como son máximo 12 personas, va a tener 6 parejas. Entonces es por eso. Ok, entiendo. De pronto el espacio, yo estaba probando, no sé qué, yo creo que el espacio va tranquilamente por ahí, pongámosle 15, pues por decir algo modo, pero la intención es que sea fresco, que uno no se sienta acalorado, ¿cierto? Pero se podría hacer presencial unos y podemos hacer algo también virtual, pero no quiero que sea muy grande el curso de pareja. O sea, que sea, normalmente quiero trabajar con grupos pequeños, ¿ok? ¿Quién me habló para de pronto? ¿Quién fue la persona que me preguntó? Yo. ¿Yo quién? Verónica. Verónica. Uh-huh. Vale, Verónica. Entonces, o sea, se podría hacer, pero quizás de pronto, o sea, si van a ser 3, pues el tercero tendrá que conseguirse a alguien para acompañarse ahí también, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí puede ser una opción. La otra es
organizar de pronto, si se puede, o sea, yo he pensado como de a dos, sintiendo que de pronto podría ser, pero también podría ser, venga, es que yo me vivo solo y quiero también hacer el curso de pareja, porque el curso de pareja es, en cierta forma, ser pareja de uno mismo, entender un poquito cositas de eso. También podría ser una opción de que una persona venga sola allí. El tema es el costo, porque en ese caso la persona tendría que pagar 400. Ujú. Entonces es más por ese punto. La intención de ese curso es que se comparta con otra persona Ok. y darle como energía a ese compartir en pareja, o compartir en amistad, o compartir en hermandad, ¿cierto? Que es como el sentido de eso. Ok, entendido. Y gracias. Vale. ¿Alguien más tiene Yo preguntas? tengo una pregunta, Dale. pero entonces el curso de pareja, yo lo estoy viendo mucho desde la aplicación psicológica y el tema, ¿cierto? Pero cambia la dinámica de usted venir con un compañero, un amigo, un hermano, a venir con su pareja. Entonces es como... Eso, lo que pasa es que no es un curso, no es un taller, no es un taller, no es trabajo en pareja, no. No es un taller, ni tiene nada que, ni vamos a hacer ejercicios de pareja, Por ni eso te vamos mismo, a mirar. No va a ser nada de eso, sino que la intención del curso es que cada uno entienda elementos del ser en pareja desde una posición personal que muy probablemente afectan la relación. En el sentido de que si te das cuenta de cosas, probablemente si vienes en pareja, va a haber más maneras de trabajar cosas como tal. Pero si una persona, pero digo, si una persona viene sola y entiende, mira, he tenido parejas toda mi vida y esta es la manera de ser de esas parejas y yo me he comportado de esta manera, yo creo que eso le va a ayudar a tomar decisiones o le va a ayudar a entender formas de ser en pareja. Porque ser pareja no es solamente la amorosa, sino que la relación con los padres, con los amigos o cercanos, ¿cierto? La forma como me relaciono con el entorno. Entonces, eso afecta muchas cosas. Entonces, lo veo de ese modo. Y en caso, si es alguien que quiere mirar un poco el tema de clínico, como tú lo nombras un poquito sutil ahí, es que básicamente le va a servir mucho también, porque yo trabajo terapia de pareja también y la trabajo muy distinta. Incluso la intención es casi que en pareja, luego solos, luego hacemos elementos también, sobre todo el crecimiento. Y normalmente atiendo si esas dos personas están en su propio proceso terapéutico. Yo no atiendo parejas que ambos no tengan proceso. Entonces conmigo van a la terapia de pareja una o dos veces y hacen su propio proceso con otros psicólogos. Entonces, ¿por qué normalmente los escucho y les digo, mira, realmente esto no es de pareja? Tú tienes que ver con esto, aquello, entonces hagamos, ¿cierto? Y cuando sí es de pareja, acepto de ese modo el proceso. Entonces, la intención de eso, ya te doy la palabra, y en el caso tal, una persona va a entender, cuando es clínico, va a entender formas de aproximación. Yo normalmente doy muchos ejemplos, pongo muchos casos, les ayudo a entender de una manera sencilla, que puedan entender con cosas sencillas, temas que pueden ser muy complejos. ¿Okay? La intención es que pueda aportar como a distintas profesiones y que no sea totalmente descarnado de teoría, pero que tenga teoría amigable, cercana, cotidiana, que la gente la entienda. Dime, ¿quién habló? Hola, buenas noches a todos, a Buenas. todas. Soy Judy Giraldo. Ah, ok. Hiciste ruido entonces entrando. Ok. Cuéntame si tienes preguntas. Sergio, iba a preguntar por este Vale. curso precisamente. Tengo una amiga conocida que está acá en línea también, está interesada en el curso. ¿Nosotros lo podríamos hacer o no? Somos Pero, conocidas, compañeritas. Eso por un lado. Y dos, y ese también va a ser virtual. pero ¿te interesaría cuál, perdón? Este primero que vas a dictar. Ah, el de pareja, sí. Mira, a mí me impresionó mucho los datos. Yo que te estoy contestando, entonces me impresionó mucho los datos. Y aquí hay un síntoma como que la gente quiere un poquito conversar sobre eso. Entonces, en cierta forma, o sea, yo digo que podríamos mirar, o sea, yo pongo el formulario ya nuevo para que se inscriban en los cursos que ya sí quieren tomar, ¿cierto? Y que empecemos. El primer curso tiene un mes
para poder, digamos, irlo llenando, ¿cierto? Y en ese caso, si se puede hacer un curso adicional, podríamos mirar, ¿cierto? Porque si hay un punto importante, o sea, si veo que hay un elemento que llama más la atención y que está generando una expectativa, pues puede ser también uno entender un poquito esta estadística, pero lo que pasa es que todos los cursos tienen interés, porque yo arranco con 5 personas, ya no hay problema con ese sentido, entonces todos los cursos tienen interés y son cosas interesantes en realidad. Entonces implica que eso hay que también plantearlo, pero podría ser una opción de pronto, si hay mucha gente, pues de pronto plantear un horario adicional donde yo me pueda también acomodar y poder hacer eso. Sentiría que podría aumentar un poquito el cupo, poder llegar a quizás, habíamos hablado de 6 parejas, podríamos llegar a unas 8 parejas, ¿cierto? Y de pronto con unas que alternen virtual, ¿cierto? Que de pronto puedan alternar virtual. A mí me agrada más lo presencial, sobre todo si vamos a hacer en pareja, pues parejas a distancia eso es muy difícil, o sea, quien ha estado en relaciones de parejas a distancia, es muy difícil sostenerla y poder mantenerse como tal, dolorosas esas relaciones, pero implica también, bueno, podría ser una opción también virtual, ¿ok? Entonces, miremos a ver qué se va moviendo. Yo les acabo de refinar un poquito lo que les presenté, algunos errorcitos que tengo en los de los cursos. Coloco un poquito más de información de qué va más el curso. Por ejemplo, en el del padre sí coloqué como algo más un propósito. Esto fue un poquito más afanado, entonces no logré tanto como expresar lo que llevaría más profundamente los cursos, pero yo hago todo ese trabajo, se los hago llegar al WhatsApp y ya. Simplemente continuemos, o sea, espero no molestarlo con ese WhatsApp, trato de ser prudente y escribir una hora prudente, cerré todo lo que es mensajes para que no sea ahí un vaivén de mensajes y básicamente nos vamos a mover así, o sea, como que puedan, si van a invitar a alguien más al chat, que le manden el enlace del chat y luego cuando la persona ingrese al chat pueda llenar el formulario, ¿cierto? Porque la intención es que la persona, no sé, muchas personas entraron allí al chat, pero no recibieron el enlace de la charla, porque la norma era básicamente llenar el formulario y poder controlar un poquito la cosa, ¿ok? ¿Listo? ¿Hay Sergio, más preguntas en lo virtual? Sí, yo tengo una pregunta, que ahorita Dale. tiene que de pronto una o dos, pero pues me quedó la duda ahí. Si por ejemplo uno decidiera tomar todos los cursos, ¿hay algo que tú digas, bueno, entonces de tomar todos los cursos, esa persona puede tener un descuento de alguna forma? Sí, sí, pero tocaría ya que lo hable conmigo y podemos llegar a un acuerdo. Ok, Sí. perfecto. Porque, Gracias. exacto, o sea, técnicamente el último curso es gratuito con un aporte voluntario, o sea que es supremamente accesible, ¿cierto? Los demás, en cierta forma, también ese último curso incluso implicaría también como una forma de entender el agradecimiento de ese proceso, de ese año, ¿ok? Los frutos de todos, importante también compartirlo, ¿cierto? Que cada uno pueda dar lo que pueda dar en un proceso como tal. Y en el caso tal, si alguien está interesado en todos los cursos o más cursos, me comenta que podemos también llegar a un punto de acuerdo. O sea, que es también entender un poco. Yo puedo sentarme y hacer un plan de propuesta de cuánto valdría si alguien quiere hacer todos los cursos. ¿Ok? Pero eso va amarrado a que darles más de 5 pesos. Es que esa es la dinámica que tú nombras, porque como el curso, o sea, el primer curso va a arrancar, entonces la idea es que la gente se puede escribir, pero como hay cursos que están a mitad de año, uno puede proponer, por ejemplo, que arranque pagando un pequeño inicial y que al final, cuando arranque el curso, en el caso de que no se pueda dar el curso, se devuelve ese dinero íntegro y básicamente se puede cerrar el curso, pero si se dan los 5 cupos, arrancamos con ese punto. Pero el punto, lo que me preguntan en virtual, tiene razón vos, porque yo no tengo claridad si tendré disponibilidad de gente para todos los cursos. Entonces, la idea es que entregarles el formulario, que se inscriban en los que vean, en los que les guste. Yo hago la estadística como la mostré acá, se las presento. Les digo, muchachos, hay estos cursos que están plenamente activos, porque ya lograron 5 personas.
y ahí ya arrancaríamos también a plantear, porque también lo que yo me propuse es que sea una ayuda colectiva, que entre todos, en el caso de tener un poquito más de gente, tenga acceso al curso, porque el curso baja de precio por una mayor cantidad de personas. ¿Sí? Bueno, cuéntenme finalmente cómo les pareció y de pronto, Sergio, una duda. bueno, dime. Aquí, Daniela. Una pregunta. Dale. ¿Los horarios de esos cursos los vas a poner en el formulario o ya tienes horarios tentativos? Los horarios de los cursos los vamos a seguir con la estadística, ¿cierto? La estadística nos dijo que los cursos los cursos que tienen más, los horarios son el de las 6 de la tarde, de 6 a 8, fue el más popular, ¿cierto? Pero no estuvo muy lejos de ahí el de las 6:30. Eso es de la noche, ¿cierto? Exacto, de la noche. Sí. Ah, ok. Yo sentiría que podríamos empezar tranquilamente 6:30 por el tema de transporte, en fin. Ok, y eso sería, digamos, de acuerdo a la estadística, porque el que puede a las 6 es porque de algún modo podría un poquito a las 6:30, ¿cierto? Pero yo voy a podemos colocar ambas opciones, 6 de la tarde, 6:30, ¿ok? Todos los cursos van a ser grabados, ¿ok? La idea es que usted quede con ese material y las personas que han estado conmigo, Magnolia y Holly, saben que yo entrego también las diapositivas, con la información, con el material. A veces soy obsesivo, o sea, yo creo que en el curso de la madre fueron como 120 diapositivas. Entonces doy muy buen material porque yo me entusiasmo y vivo esto muy tranquilamente mientras yo me siento tranquilo con lo que voy estudiando y me mantiene activo. Eso a mí me da prestigio, ¿ok? Y en ese sentido las diapositivas luego quedan, digamos que para que usted las revise, en fin, van a quedar con un bloqueo de un año, ¿ok? Usted la puede ver, perdón, al revés, usted la puede ver durante un año y ya al año se le vence ese punto. No significa que no pueda escribirme y decirme, Sergio, me volvés a compartir otra vez el video, mucho gusto. O sea, yo lo puedo volver a abrir otro año, ¿ok? Que la persona lo pueda revisar, ¿cierto? Sobre todo para que no acumulemos cosas que terminamos no viendo otra vez, ¿ok? Entonces, ese punto queda claro como tal, o sea, el video se va a ayudar ahí para que la gente lo tome después. Que falte a la clase, pues tiene el video, lo puede ver por el video. Y voy a activar un canal de YouTube donde pueden también acceder a la información con un código. O sea, un código personal al que ustedes pueden acceder. Porque como son sesiones que van a ser de algún modo privadas, que vamos a conversar cosas, en fin, entonces van a quedar restringidas a lo que ustedes de algún modo son como tal. Ya uno no puede controlar esto, si usted le quiere compartir eso a otra persona, ya ahí ya se me enreda un poquito la vida, pero la intención es que ustedes sean respetuosos con el material. ¿Okay? ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos lo virtual primero. Sergio, nuevamente, Dime. Judy. Dale, sin miedo. Yo iba a preguntar por metodología. ¿Por la qué? Por la metodología. La metodología. Bueno, yo mando también un listadito voy a mandar un poquito de lectura, si usted la quiere hacer está bien. La intención es que básicamente lean algunos conceptos básicos, yo les mando videos y poder como tal ambientar. Normalmente va a ser una conversación, poniendo elementos como de pronto más preguntas de parte de ustedes, mover un poquito la conversación. Yo hablaría por ratos, 20, 30 minutos, hacer preguntas, y así nos vamos yendo como tal. Al final sería básicamente como, no hay que leer, pero sí sería, digamos, la base de algunas lecturas. O sea, yo digo, de esta lectura voy a seguir ruta hoy, para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo? No hay examen, pues el examen es la vida realmente, pero bueno. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta por ahí por lo virtual para ir cerrando con ustedes? Bueno, entonces les agradezco mucho a los virtuales por la asistencia y mañana les comparto entonces el video a todos. ¿Listo? ¿Se escuchó bien? ¿No hubo problema? ¿Estuvo bien la transmisión?
Estuvo muy Muchísimas bien. gracias, Sergio. Estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Bonita noche. Feliz noche. Feliz Igualmente. noche, igualmente. Bueno. Gracias. Podemos ver aquí para guardar la grabación.